¿Sabías que muchos de los inventos que usamos todos los días nacieron como un fracaso? Ideas que nadie quería, proyectos que se consideraron inútiles y hasta medicamentos que no servían para lo que fueron creados. Pero lo curioso es que esos fracasos terminaron cambiando la historia de la humanidad. Hoy te voy a presentar 5 inventos que fueron un desastre al principio, pero revolucionaron el mundo. Número 5. El Post-it. En 1968, Spencer Silver, un químico de 3M o 3M, intentaba crear un pegamento ultra fuerte, pero su experimento salió mal. En lugar de un adhesivo poderoso, creó uno débil, que se despegaba fácilmente sin dejar residuos. Para la compañía era un fracaso inútil, hasta que años después, su colega Art Free lo usó para resolver un problema personal: marcar páginas de un libro de himnos de su iglesia sin dañarlas. De pronto, ese adhesivo débil tenía una utilidad enorme. En 1977, 3M o 3M lanzó las notas adhesivas, pero las ventas fueron decepcionantes. La gente no entendía para qué servían. La solución fue simple: regalarlas a secretarias y ejecutivos para que las probaran. En poco tiempo, se volvieron indispensables. Hoy, los Post-it son un símbolo de creatividad, organización y productividad en todo el mundo. Número 4. La píldora de Viagra. El caso del Viagra es uno de los más curiosos de la medicina moderna. El sildenafil fue creado por Pfizer en los 90 para tratar la angina de pecho, un dolor causado por problemas de circulación, pero en las pruebas clínicas no funcionaba. El medicamento era un fracaso total. Sin embargo, los investigadores notaron un efecto secundario inesperado. Los pacientes masculinos reportaban erecciones. Lo que parecía un efecto vergonzoso, en realidad era una oportunidad. En 1998, Pfizer relanzó el sildenafil como tratamiento para la disfunción eréctil bajo el nombre de Viagra. El éxito fue inmediato. No solo revolucionó la salud sexual masculina, sino que cambió la conversación cultural sobre el tema. Un medicamento fallido para el corazón terminó transformando la intimidad humana. Número 3. El horno de microondas. En 1945, el ingeniero Percy Spencer estaba trabajando en un radar militar cuando notó que una barra de chocolate en su bolsillo se había derretido. Intrigado, experimentó y descubrió que las microondas podían calentar comida. De ahí nació el primer horno de microondas comercial, el Red Orange de 1947. Pero había un problema: pesaba más de 300 kilos, medía casi 2 metros de alto y costaba el equivalente a más de $10,000 actuales. Era tan grande y caro que solo hospitales y restaurantes lo usaban. Además, la gente desconfiaba de cocinar con radiación invisible. El invento parecía condenado al fracaso. Pero en los años 60, con la miniaturización y la caída de precios, llegaron los modelos domésticos. Y aunque al inicio hubo miedo, poco a poco se volvieron comunes en las casas. Hoy, el microondas es símbolo de la vida moderna, rápido, práctico y presente en millones de cocinas del mundo. Número 2. El teléfono celular. El primer celular comercial, el Dynatac 8000X de Motorola, salió en 1983. Pesaba casi 1 kilo, medía más de 30 centímetros, costaba $4,000 y la batería apenas duraba 30 minutos en llamada. Era tan caro y limitado que solo algunos ejecutivos millonarios podían tenerlo. Mucha gente lo veía como un juguete ridículo y sin futuro. Pero en silencio la tecnología avanzaba. La cobertura celular empezó a crecer. Los componentes se hicieron más pequeños y baratos, y la competencia aceleró la innovación. En los 90s, los celulares ya eran más accesibles, y en los 2000 explotó el boom de los smartphones. Ese ladrillo inútil se transformó en una extensión de nuestra vida diaria: comunicación, trabajo, entretenimiento y hasta nuestra identidad digital. Número 1. El ratón de ordenador. En 1968, Douglas Engelbart presentó un invento extraño: una cajita de madera con un botón conectada a la computadora. Lo llamó ratón porque el cable parecía una cola. El problema es que nadie lo entendía. Los ingenieros decían que era incómodo, lento y poco práctico. Ellos preferían escribir comandos en código, como lo hacían los expertos de la época. Durante casi una década, el invento fue ignorado, hasta que apareció Steve Jobs. Él vio lo que otros
otros no, que ese aparatito podía abrir la puerta para que cualquiera, no solo los expertos, pudiera usar la computadora. Apple rediseñó el ratón, lo hizo más grande, más barato y lo lanzó junto a la primera Macintosh en 1984. Ese fracaso inútil se convirtió en el corazón de la interfaz gráfica y cambió la forma en que millones de personas interactúan con la tecnología. Y así vemos que muchos inventos que usamos a diario nacieron del error, el rechazo y la incomprensión. Lo que parecía un fracaso, en realidad era el inicio de una revolución. Dime en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Cuál de estos inventos te sorprendió más? Y si te gustaría descubrir estas historias ocultas, dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo capítulo, porque la historia de los inventos apenas comienza.